Bueno, entonces les decía que vamos a enfocar este taller, por un lado, una primera explicación general, ¿sí? Para luego pasar a lo más práctico y vivencial acerca del método, ¿sí? Entonces, vemos que el método está encuadrado dentro de lo que sí lo llamó las leyes universales. No sé, alguien tiene la cámara prendida, me parece, y hay un... Eso, Héctor, ya, estamos. Bueno, les decía que encuadrando, el método está encuadrado dentro de lo que Ciro llamó las leyes universales. Porque si no entendemos bien el encuadre general, es difícil poder aplicar un método. Entonces, las leyes universales son aquellos principios y aquel encuadre en el cual se va desarrollando el método y todas las actividades que vamos haciendo. Entonces tenemos, por un lado, 4 leyes universales de las cuales vamos a tratar de entenderlas, que son fundamentales para la aplicación del método, porque está en relación con él, justamente está en relación con las leyes universales. Entonces tenemos la ley de estructura. La ley de estructura establece que todo está interconectado, todo está interrelacionado, nada está aislado. Es decir, cualquier fenómeno interviene en esa conexión en estructura. Y para poder comprender un poquito cómo es esto de la estructura, que es muy compleja, por cierto, no es nada simple, a veces nuestra forma de ver las cosas de modo lineal no nos permite ver las interconexiones y esa visión estructural de los fenómenos. Entonces, vamos a hacer un primer acercamiento de la estructura planteándolo desde un esquema que muchas veces se entiende y ha sido utilizado, y por algo ha sido utilizado por las diferentes organizaciones, ¿sí? A ver, compartir pantalla, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, este primer esquema, ¿no? Este esquema es un esquema bastante simple, que en realidad no explica bien el tema de la estructura, pero sí nos permite ver que diríamos que hay un plano mayor, ¿sí? Existe un plano mayor, un plano medio y un plano menor, ¿sí? También se podría hablar de ámbitos. Este es un primer esquema para poder entender que hay diferentes planos en el cual se desarrolla toda esta estructura. Pero esto es una forma de verlo, como les decía, bastante simple. Podríamos ver que en realidad esta estructura de la cual estamos hablando, de la cual estamos diciendo que todo está interconectado, más se parece a algo más orgánico. Podríamos decir que podría asemejarse mucho más que una estructura de este tipo a una estructura que se da como en el caso, ¿sí? De una, como en las neuronas del cerebro, ¿no? ¿Sí? No voy a intercambiar, voy a compartir más bien las imágenes, porque así es más fácil poder. A ver. Entonces es como más se asemeja realmente a la complejidad que sucede en las neuronas en un cerebro, ¿no? Como algo así, digamos, ¿no? En donde no es que la información en esta estructura pasa de un punto a otro de manera lineal, sino más bien que esa interconexión hace que se pueda dar diferentes fenómenos en simultaneidad. Y justamente a partir de esa forma estructural se da la otra ley, que es la ley de concomitancia. Al estar todo interconectado de esta manera, que en realidad es esa interconexión de los diferentes elementos que intervienen en cualquier sistema, como les decía, por un lado hay un tipo de interconexión lineal, como cuando uno se comunica con otro y le dice lo que piensa, lo que siente, ¿no?
Pero también hay otro tipo de conexiones que están más allá y que sabemos que están más allá, que es justamente lo que nos permite la concomitancia. Es mucho más similar a lo que en la física cuántica se habla de enlazamiento, ¿no? Donde todo está enlazado, interconectado. Entonces, cualquier fenómeno que sucede en cualquier punto de toda estructura, lógicamente se transmite a lo largo de toda esa interconexión. Por eso ningún fenómeno está aislado, todo está interconectado. Pero va más allá de una visión lineal de los acontecimientos, ¿sí? Por eso justamente se dan fenómenos que sin saber por qué se dan en un punto y se dan en otro punto. Hay un experimento que no recuerdo en dónde fue hecho, pero se hablaba justamente, ayer me estaban comentando de unos chimpancés que había que les daban papas a unos monos, ¿no? Y había, una monito que cogió y fue a lavar al río y de esa manera podía comer mejor. Pero curiosamente, simultáneamente, sucedió en otra isla el mismo fenómeno. Entonces, ¿cómo se puede entender si no es que todo está interconectado? O, por ejemplo, fenómenos como, digamos, a nivel de la ciencia, donde hay dos descubrimientos científicos en dos puntos diferentes, ¿no? La misma teoría de la evolución de las especies, que por un lado estaba Darwin en Inglaterra, ¿sí? Desarrolló su teoría, y por otro lado en Nueva Zelanda también había la teoría de la evolución de las especies. En dos puntos totalmente independientes se desarrollaron dos teorías. Y así podemos ver a nivel de la ciencia, por ejemplo, muchas situaciones, o a nivel de los fenómenos sociales, ¿no? Yo recuerdo en el 2019, en octubre del 2019, hubo el levantamiento en Quito, ¿sí? Y a la semana se dio en Chile. Y luego también se dio en Colombia y en Hong Kong y en diferentes puntos. Y no es que los fenómenos, no es que había una comunicación de un punto a otro, sino más bien se dio de manera simultánea. Entonces eso se entiende por una visión estructural de los fenómenos. Entonces, si logramos entender que todo está interconectado, que, que aún lo que yo piense, influye en el pensamiento general, porque sabemos por nuestra doctrina que los pensamientos producen y atraen acciones. Entonces, lógicamente, el pensamiento son vibraciones, y esas vibraciones ponen en conexión con todo el fenómeno. Lógicamente, también, si uno logra transmitirlo, la influencia es mayor, ¿no? Y por ahí la importancia que tienen los diferentes efectos de demostración que podemos generar en diferentes puntos que pueden ayudar a repercutir esos mismos fenómenos en los diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, eso con relación a la ley de estructura y a la ley de la concomitancia. Por otro lado, tenemos la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Esta ley establece la dinámica interna, cómo se van generando los fenómenos dentro de esa estructura. Entonces, dentro de esa estructura, que no es una estructura rígida, que es muy flexible, que es dinámica, que está en movimiento, justamente por ello se llamó al método, Jorge Pompey y varios de sus colaboradores lo llamaron el método estructural dinámico, ¿sí? Aunque debería ser el método estructural concomitante, dialéctico y procesal, ¿no? Porque tiene que ver con todo ello, con esa visión más general de los fenómenos y no verlo de manera puntual y muy local, ¿no? Sí, porque como todo está interconectado, esa visión que tenía Silo, al ver los diferentes fenómenos, logró establecer las diferentes relaciones y poder entender cómo funcionaba esa estructura. Entonces, yo creo que es un buen ejercicio tratar de cada uno, de tratar de ver la realidad de modo procesal y tratar de ver las interconexiones y ir entendiendo que todo está interconectado, que nada está aislado, ¿sí?
y todo está en movimiento. Bueno, entonces decía que la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo es la dinámica interna dentro de la estructura. Entonces, esa dinámica interna, ¿cómo se da? Se da justamente que aquello que va surgiendo nuevo entra en contraposición con los patrones viejos. Y en esa contraposición o en esa dialéctica, ¿sí? Van naciendo cosas nuevas. Entonces, los nuevos momentos hacen que justamente aquello que sirve para el nuevo momento sea reutilizado y aquello que no sea desechado. Y así se va produciendo la dinámica interna dentro de una estructura. Entonces, esa visión de poder entender que todo tiene una dinámica, que todo está interconectado, que todo también, por otro lado, tiene sus ciclos y ritmos, que sería la otra ley, ¿no? La ley de los ciclos. Todo tiene sus momentos de desarrollo, sus momentos de fastos y nefastos, ¿no? Entonces, entender que en todo hay ciclos y ritmos es también lograr entender de mejor manera nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, esas serían como, digamos, las 4 leyes. Tenemos la ley de estructura, la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, la ley de concomitancia y la ley de ciclo, ¿sí? Entonces tenemos esas 4 leyes en las cuales se sostiene justamente el método. Entonces hasta aquí quisiera que podamos compartir un poquito, si es que hay alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos estado conversando hasta el momento, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que la idea sería no profundizar tanto desde el punto de vista intelectual, sino más bien tratar de irlo entendiendo desde lo más vivencial, ¿no? Entonces no sé si tienen algún... Marce, ¿Sí? el tema de la rota estaría en cuál de las 4 leyes. El tema de la rota estaría en la ley de ciclo, ¿sí? Que tiene que ver con los En la procesos. cuarta. Sí, en la ley de ciclo, ajá. Sí, ya Ya, vamos a ir viendo justamente cómo está relacionado a porque el método está relacionado con las leyes universales, ¿no? El método, cada uno de los diferentes momentos del método tienen que ver con alguna de las leyes, ¿sí? Entonces ahí ya. vamos viendo justamente cómo está relacionado, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Si está más o menos comprendido lo que... Bueno, a ver, vamos. El Ayón, estoy por aquí Hola, también. Hola. hoy repasaba el libro de Pompey Ajá. y, y- y me surgía esta pregunta de ahora, que es, esto de la ley de la estructura, ¿puede ser que sea algo similar a lo que llaman teoría de sistemas? De Mira, toda la interconexión que hay en toda la vida entre los integrantes, el medio, el entorno. así es, así es. Sí, tiene que ver con esa visión sistemática de todo estar interrelacionado, ¿no? Con esa... ha habido varios planteamientos a nivel científico del tema estructural, pero muchas veces por la falta de comprobación científica, digamos, no han sido aceptadas científicamente, pero sí tiene que ver con esa visión de interconexión de los diferentes elementos, ¿no? O sea, entender que todo está interconectado, todo está, que nada está aislado, porque es la única manera de entender cómo dos fenómenos suceden simultáneamente, ¿sí? Y de eso podemos hablar de muchos ejemplos, ¿sí? Hasta en la vida de uno. Es curioso, yo empecé me acuerdo en el 2015 a hacer una gira con el tema de las cartas T. Y cuando llegué a Buenos Aires y conversé con Daniel, Daniel justo estaba por sacar el texto sobre las cartas T, ¿no? Y luego viajé para Brasil, ahí me encontré con Gunther y Gunther me dijo, es curioso, yo también estaba justo queriendo imprimir las cartas, aunque no sabía cómo utilizarlas, pero quería imprimirlas, solo que me salían muy caras, entonces no las había hecho, pero es curioso cómo esos
se dan esos fenómenos, ¿no? O los descubrimientos científicos, como les comentaba, que se dan simultáneamente, desde una visión lineal, como normalmente se tiene, ¿sí? Como de un antes a un después y una influencia directa, no se logra entender cómo es que se dan fenómenos aparentemente inconexos simultáneamente, ¿no? Eso es algo que no se entiende. Y la única forma es entendiendo que todo está interconectado e interrelacionado. También se podría decir que el funcionamiento de las neuronas en el cerebro no es un funcionamiento lineal. Hay una interconexión y hay un tipo de enlazamiento, como el enlazamiento cuántico que existe entre las partículas, de igual manera se da en el cerebro. O, por ejemplo, cómo se comunican en un cardumen de peces, no sé si han visto los cardúmenes que son como un ser vivo, ¿no? No es simplemente la suma de cada uno de los diferentes peces, sino que los peces están íntimamente relacionados unos con otros. Y cualquier situación en un punto de ese cardumen es como que todo el cardumen lo siente, como que cada uno de los peces lo siente y saben cómo moverse, ¿sí? De igual manera sucede con muchos fenómenos a nivel social también, aunque desde nuestra forma de ver individual y desde esa ilusión que tenemos con el yo, que no nos permite ver esa interconexión, que no estoy diciendo que el yo sea negativo, sino que simplemente no logramos ver la interconexión de todos los fenómenos, ¿sí? Y tratamos de ver las cosas de manera lineal. Hola, Katiuska, sí, dime. Muchas gracias. Hola, sí, es que hay una charla de una neurocientífica que comprobó que el campo magnético del cerebro se puede igualar con el de otra persona y este proceso también puede ser online. Y luego, presencial, luego de media hora se puede alinear los latidos del corazón de dos personas que están juntas en una misma habitación. Mira, hablando de eso, es curioso, y justamente con relación a este tema de la concomitancia, que a veces no se entiende cómo es que se da esa concomitancia, y por ahí podemos ir empezando, que tiene que ver con lo que estabas diciendo, Dani. Mira, justamente las ondas se transmiten una onda con otra y se produce lo que la sincronía, ¿no? Hay un experimento que lo hizo Christian Huygens allá en 1600 más o menos, que justamente se dio cuenta que si dos relojes estaban desincronizados y estaban sobre una superficie, ¿sí? Esos dos relojes en un momento determinado llegaban a sincronizarse. Esa sincronía hace que sea el mismo movimiento, ¿sí? Igual sucede, por ejemplo, con las personas cuando están caminando. Cada uno tiene su ritmo. Y curiosamente, a medida que van caminando y van enlazando, van conversando, comienzan a tener los mismos ritmos en su movimiento, muy similares. En el 2000, no me acuerdo en qué año fue, pero 2000 algo, inauguraron un puente colgante, ¿sí? Y como había mucha gente, en el puente empezaban a caminar. Y resulta que era curioso cómo el movimiento de cada uno en un momento determinado llegaba a sincronizarse sus movimientos y estuvo en peligro de caerse el puente, ¿no? Porque cuando hay resonancia, entonces lógicamente se puede caer el puente. Entonces sí es importante, por ello es tan importante en lo que anda uno, en lo que anda pensando uno, cómo se está relacionando con el resto, porque de una u otra manera esa sintonía produce o bien amplía las ondas, si son ondas negativas, se amplían las ondas negativas, ¿sí? O por otro lado, si son contrarias, logran equilibrarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es comprobado científicamente, como decías, Dani, justamente, ¿no? Igual cuando hay sintonía entre las personas, los pensamientos y las conversaciones van dirigiéndose en una cierta dirección. De ahí también la importancia que tienen los pedidos, ¿sí?
porque es justamente elevar nuestro pensamiento, poner nuestro sentimiento en una cierta sintonía para elevar la sintonía general, ¿no? ¿Sí? Marce, Eso. entonces la contradicción debe ser deben ser ondas raras, así como desordenadas, no sé. Justamente también la contradicción mueve la onda en otra dirección, ¿no? ¿Sí? A ver, les voy a compartir un gráfico para que se entienda esto de lo que estamos hablando con relación a las ondas. Cuando tenemos, por ejemplo, digamos, tenemos, por ejemplo, fíjese en este gráfico, ¿sí? Tenemos una onda 1, que sería esta onda de acá, ¿sí? Y tenemos esta onda 2, que es así, ¿no? ¿Sí? Cuando están en desfase, cuando están desfasadas las ondas, como en este caso, vamos a poner dos casos extremos, ¿no? En este caso están desfasadas. Entonces, lógicamente, esta onda, esta parte acá, hacia abajo de la onda, con esta parte alta de la onda, hace que se neutralice la onda, ¿no? Entonces, frente a fenómenos, por ejemplo, de mucha violencia, la no violencia logra que en el medio esa onda que estaba tan pronunciada hacia abajo, digamos, pueda equilibrarse en cierta manera, ¿no? ¿Sí? Las amplitudes de onda en este caso se contrarrestan, se restan. Y en otro caso, cuando tenemos las ondas, por ejemplo, más bien en la misma dirección de la amplitud, o sea, cuando están sintonizadas, cuando están, ¿sí? Sucede este otro fenómeno en donde justamente se amplía la onda, ¿no? No sé si se logra ver. Sí, tenemos la onda 1 por acá, ¿sí? Tenemos esta onda 2 y tenemos, a ver, la onda 1, esta es la resultante, ¿no? Se suman las dos ondas, ¿sí? Es la amplitud de esta onda, la amplitud es la distancia que va desde el punto de equilibrio hasta el extremo, se suma con la otra onda y se produce una onda mayor. Entonces, de ahí la importancia de que cada vez más estemos sintonizados adecuadamente en una dirección que puedan revertir Marce, los asuntos negativos, ¿no? ¿qué querrían decir onda de amplitud modulada? Es como un electroencefalograma. No, es que A ver, cuando ahí uno pone lo que una pasa es que radio, una emisora, claro, eso es otra cosa, eso es una cuestión más bien de claro, de ondas AM, son ondas más grandes, ¿no? ya. Y la de Ah, frecuencia ya, modulada es más cortas, pero más frecuentes, por eso son, ya. Un ¿sí? poco más larga. Ok, La ok. otra es, por eso las de amplitud modulada llegan a alcanzar mayor distancia que Ya. las otras, ¿sí? Pero la diferencia es que, bueno, ese es otro tema en realidad, no tiene que ver Sí, con el sí, tema de sí, hoy. sí, sí. Un No, tema no, de no, no. física, otro momento te comento más. Bueno, pero a lo que iba es que justamente, por eso justamente es necesario que frente a una situación determinada podamos revertir de diversas maneras, mediante nuestras acciones, mediante nuestra frecuencia también, para revertir las cuestiones negativas. Yo creo que algo pasó en el planeta a finales de los años 80. Recuerdan en el 89 la caída del muro de Berlín, ¿sí? Previo a eso era muy inminente, se veía muy inminente una tercera guerra mundial. Yo creo que algo pasó con la humanidad, que hizo desde el punto de vista de frecuencia en la humanidad como tal, que revirtió ese fenómeno, ¿sí? Entonces yo creo que es importante poder sintonizarse de mejor manera, ¿sí? No en el sentido, ese light de las buenas vibras, ¿no? Sino más bien sintonizarse adecuadamente para tratar de revertir todas las situaciones negativas que estamos viviendo, ¿sí? Mediante la comunicación con otros, mediante nuestros pedidos, todas las acciones que vayamos haciendo, sea cual sea, como cada uno lo sienta, creo que ayuda a revertir cualquier situación negativa.
De ahí la importancia que tienen los pedidos. Los pedidos tienen esa fuerza, justamente por eso, porque nos ponen en una cierta sintonía. Entonces es importante esa sintonía, que podamos sintonizarnos todos de la mejor manera, ¿sí? No sé si tenemos algún otro comentario al respecto para luego ya entrar en el tema del método justamente. Isidro, me parece que quieres decir algo. No, por ahora no. Estoy bien. Ah, bueno, está bien. ¿Estamos? Bueno, vamos entrando ya en el tema justamente del método, que tiene que ver justamente, que tiene que ver justamente con las 4 leyes universales. Entonces tenemos un primer punto en el método que es importantísimo, que muchas veces es donde se producen las mayores confusiones, y es el punto de vista. El punto de vista tiene que ver justamente con esta ley de estructura. ¿Por qué tiene que ver con esta ley de estructura? Porque no es lo mismo plantearlo desde qué ámbito, desde qué plano estamos conversando el tema, para, de acuerdo a eso, ir encontrando las respuestas o ir resolviendo la necesidad que tenemos. Entonces, el punto de vista tiene que ver también con un punto de referencia. Los seres humanos necesitamos de un punto, de una referencia, ¿sí? Cuando en toda situación siempre buscamos una referencia, y justamente cuando no hay referencias es cuando no sabemos qué hacer, nos bloqueamos, sentimos miedo, ¿sí? Siempre hay una referencia. Entonces, ese punto es importante, y justamente por eso planteamos un eje desde el cual vamos a dirigir toda nuestra acción, una referencia. Cuando se trata de nuestra vida, la referencia que tenemos que tener es nosotros. Es porque nosotros somos los que, ¿sí? Entonces, es importante el tema de la referencia que estamos buscando de acuerdo a lo que estemos investigando. ¿Cuál es nuestro punto de referencia y desde el cual miramos el mundo? El punto de vista. ¿Sí? Tenemos un punto de vista y un punto de interés. ¿Sí? A veces se confunde también el punto de vista y el punto de interés. ¿Sí? El punto de vista tiene que ver con las perspectivas. Y la perspectiva tiene que ver desde qué plano lo vamos a ver. Digamos, desde el plano, desde el ámbito mayor, del ámbito medio o del ámbito menor. Y por otro lado, el punto de interés tiene que ver desde qué estamos viendo, desde un punto de vista estético, desde un punto de vista práctico, desde un punto, no sé, desde qué punto de vista, desde qué punto de interés queremos hacer nuestro estudio o lo que queramos realizar, ¿no? Eso con respecto al punto de vista, al punto de interés, que está relacionado justamente con esa visión estructural. ¿Sí? Que todo está interconectado, pero en esa interconexión hay referencias. Si ustedes quieren ir a un lugar, necesitan de alguna referencia. ¿Sí? Cuando le da dirección a alguien, le dan alguna referencia. Tal calle que cruza con tal otra calle, entonces ya saben dónde es. Y si no, dicen, la panadería Jorgito, frente a la panadería Jorgito. Entonces, hay una referencia, mediante una referencia uno puede ubicarse, ¿no? Y es curioso cómo funciona el psiquismo, porque cuando hay una falta de referencia, sucede que cuando no hay referencias, uno se pierde. Cuando no hay referencia, surgen los temores y los miedos. Un amigo me decía, un amigo que hace todo el tema del sonido, y él me decía que en el sonido tiene que haber un nivel de reverberancia, ¿sí? Que tiene que ver con cuando las ondas chocan con algún objeto, ¿no? Se produce una reverberancia. Cuando son muy lejanos se produce el eco, ¿sí? Pero siempre hay un objeto en el cual
se referencia. O cuando se imaginan ustedes un punto y resulta que ese punto empieza a moverse, ¿no? ¿Sí? Los que han leído el libro Morfología, ahí se explica un poco eso, ¿no? Y también en Autoliberación acerca del tema de la referencia. Entonces siempre buscamos una referencia y algo que encuadre esa referencia en esa búsqueda. En nuestro caso, nuestra referencia es importante para el método establecer claramente desde el inicio cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestro interés, ¿sí? Porque de acuerdo a eso, para no perdernos en aquello que estamos buscando, ¿sí? Porque si no tenemos referencia, estamos dando vueltas y perdidos en el espacio. Entonces, eso con relación al primer punto que tiene que ver con el punto de interés o el punto de vista, ¿no? Tenemos el primer momento, que es la diferenciación. Esto también es importante saber que en todo proceso existen tres momentos. Un momento de diferenciación, un momento de complementación y un momento de síntesis. La vida humana y la vida del desarrollo de un ser humano también se da de esa manera. Todo desarrollo evolutivo se da una diferenciación, una complementación y una síntesis. En todo proceso evolutivo. No siempre se completa esos pasos. Cuando no se completan esos pasos, tendemos a repetir lo mismo, ¿no? La bendita repetición se da justamente cuando no logramos cerrar y completar un proceso. La conciencia, como tal, siempre busca completar un acto, ¿sí? Entonces, siempre en toda acción, en toda situación, siempre necesitamos poder completar ese ciclo evolutivo de diferenciación, complementación y síntesis. A veces estamos en un momento de diferenciación y también hay que entender que estamos en diferenciación. Y es necesaria esa diferenciación para luego esa diferenciación complementarse. Y luego de esa complementación llegar a una síntesis. No es un tema de forzar los procesos para que se den de esa manera, de manera forzosa, sin entender que cualquier cosa que pretendamos hacer está enmarcado también dentro de un ámbito mayor. Y el ámbito mayor es el que va dando los ritmos y ciclos a los ámbitos menores, ¿sí? Entonces, es importante también tener en cuenta eso. Por eso hay que hacer primero testeos para ver si la planificación que estamos haciendo es adecuada con aquello que queremos lograr, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que queremos lograr y en qué tiempo. Si queremos lograr cambiar el mundo en una semana, eso no va a ser posible, ¿sí? Lo sabemos. Entonces, lógicamente hay que entender toda la evolución y para eso están justamente también los principios. Donde dice ir en contra de la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Entonces también eso, justamente entender que todo tiene sus ciclos y ritmos. No podemos, por usar el método, forzar los procesos, porque de esa manera no logramos aquello que queremos. Entonces hay que entender bien cómo son los ritmos, ¿sí? Hacer diferentes pruebas para ver cómo va lo que queramos planificar. Y respetar cada uno de los diferentes momentos, ¿sí? El momento de diferenciación es un momento crítico y es un momento no tan agradable porque está en disputa, ¿sí? Se da una dialéctica interna de los diferentes elementos. Luego logran complementarse. Por ejemplo, cuando queremos emprender algo, nos juntamos, cada uno piensa diferente, entonces a medida que uno va conversando, va ampliando los puntos de vista, logramos luego una complementación, pero hay que entender también que esos momentos de diferenciación son necesarios, ¿sí? A veces queremos adelantar los procesos y no logramos la real complementación, sino hacemos como si hubiéramos pasado ese momento de diferenciación, ¿sí? Pero no lo hemos pasado todavía, entonces hay que respetar los ciclos que tiene cada situación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la diferenciación
que está relacionado justamente con la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, ¿sí? Entonces, si entendemos que en ese momento de diferenciación estamos también entendiendo que las diferencias son justamente por los diferentes ritmos que tienen los procesos y que lo viejo tiene que ser renovado por lo nuevo, ¿sí? Y tiene que ir en la nueva dinámica. A veces ese tratar de quedarse con las formas fijas, como muy estáticas, no permiten el proceso general. Entonces es importante también ir viendo eso, que tiene que ver con la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, esas diferencias, ¿sí? Luego vamos a ir, si quieren, entrando más, porque a mí me gustaría más poder intercambiar al respecto, luego con lo más vivencial. Luego del segundo momento tenemos un momento de complementación, donde justamente esas diferencias logran complementarse. Y esa complementación tiene que ver con la concomitancia. Y la única forma de llegar de la diferenciación a la complementación es por el ámbito mayor, es por aquello que nos une, porque aquello que nos une es el ámbito mayor, ¿sí? Entonces, si entendemos ese plano mayor, logramos ajustar y mejorar nuestras relaciones y lógicamente se da esa complementación para luego sintetizarse, que es el tercer momento. Y esa síntesis ya tiene que ver con un tema de proceso, procesal, y por lo tanto con la ley de ciclo. Entender los diferentes ritmos y ciclos que tiene todo en la naturaleza. Eso sería en una explicación general acerca del método. No sé si tenemos preguntas, comentarios hasta acá. Marce, buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Qué tal, Giancarlo? Qué Buenas gusto. noches a todos y a todas. Marce, a ver si comprendí bien. Bueno, cuando hablamos de punto de vista, tenemos los tres cuenticos, ¿no? La mirada del astronauta, que es, Justamente. claro, la mirada global o la mirada procesal, ¿sí? Ajá. La mirada del aviador, que es la mirada, como es, diferenciadora, Relacional. ¿sí? Relacional, sí. Exactamente, y la relacional, sí, Ajá. relacional. Sí, sí. Y la mirada del abrigo, que es una mirada compositiva, Así es. ¿sí? Más al detalle, por decirlo así. Sí. Cuando se Y habla de logra ver, punto y, claro, y también se dan eso, lo compositivo con las diferencias, con ver los diferentes elementos que están y que hay diferencias y hay que entender, ¿sí? Todo el tema esto de la unidad en la diversidad tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con entender las diferencias. Esas diferencias, luego poder establecer una relación para luego sintetizarse en algo nuevo. Y como tú decías muy bien, Giancarlo, acerca de los tres puntos de vista, ¿no? La vista del astronauta, que es una visión procesal, ¿sí? Que es una visión de una síntesis general. La visión del aviador, que es una visión relacional, donde logra ver las relaciones que se dan entre los diferentes elementos, y la visión también del labrador, que es más compositivo y de los elementos y de aquellos detalles que son importantes. A veces pensamos que lo más importante es lo relacional y nos olvidamos de los elementos, o a veces al revés, nos dedicamos a los detalles y nos olvidamos de las relaciones, ¿sí? sí. Entonces es como tomar en cuenta todos los elementos. Marce, y bueno, y cuando se habla, lo que entiendo también cuando tú hablas de punto de interés, por decir, yo tengo un fenómeno o un objeto, resulta que este fenómeno u objeto tiene ciertas características, ciertos atributos, ciertas cualidades, muchas, pueden ser muchos atributos, muchas cualidades, muchas características, pero ¿hay alguna de todas esas características o esos atributos que llama mi atención o llama mi interés? ¿Ya? Entonces ahí por decir,
O sea, ahí me llama la atención ciertos atributos de tantos, entonces ahí estoy colocando mi punto de interés, ¿sí? Pero gracias a que el objeto o el fenómeno, ya de todas esas características, hay una que llama mi atención, ¿sí? Claro. ¿Ya? Y las otras quedan, por decir, copresentes, ¿ya? Pero hay una que es donde yo pongo mi atención y es la que queda presente, por decirlo así. Claro, es de acuerdo a la necesidad también que tienes, ¿sí? O sea, es importante ver cuál es el interés. Por ejemplo, si quieres hacer algo, construir algo, a ver, ¿pero qué quieres? ¿Que sea bonito? ¿Que sea práctico? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Sí? Porque si yo quiero algo para adornar una habitación, tiene que ser algo bonito. Entonces me voy por lo estético. Pero en cambio, si quiero para usarlo, tiene que ser práctico, ¿sí? Entonces depende también de cuál es el punto. Por eso, justamente, de ahí cuando uno va a realizar algo, tiene que plantear claramente cuál es el punto de interés. Porque a veces no está claro y nos desviamos de aquello que queremos, ¿sí? Como digamos, alguien quiere, vive, son muchos hijos, una familia numerosa y la casa queda pequeña, ¿no? Entonces resulta que necesitamos una nueva casa. Y de pronto se pierde el objetivo de que era una casa más amplia y consiguen una casa más lujosa pero más pequeña. Y esa comodidad no la lograron. ¿Sí? ¿Se entiende? La comparación un poco... Pero eso pasa justamente muchas veces, y eso pasa con nuestra vida, siempre, o a veces estamos en una conversación, una discusión, y cambiamos nuestro punto de vista, y cambiamos nuestro interés, y se va por cualquier lado la conversación, ¿sí? Entonces es importante mantener claramente cuál es nuestro interés en la conversación, para de acuerdo a eso, ir desarrollándolo, ¿no? Aquello que queremos. Por Eso. acá otra pregunta. Hola Marcelo. Hola Pablo, qué gusto. Sí, hola a todos y todas. Hablabas de la ley con este tema de la diferenciación que ahí se relaciona la, La la ley superación de lo de viejo por lo nuevo. lo nuevo, la complementación, la, La, la com- la complementación complementación con comitancia. y la síntesis. La síntesis con la ley de ciclo, ¿sí? Que tiene Ok, que ver con el proceso general, ¿sí? ya, eso me faltaba, gracias. Bueno. No sé, ¿tienen alguna otra inquietud? Está todo clarito, entonces ya todos manejamos el método. No hay ninguna pregunta, ningún comentario. ¿Está claro lo que estamos, no hay ninguna duda? Sí, yo tengo una duda. Dijiste que ¿cuál es la ley que va con la diferenciación? La ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Y el punto de vista tiene que ver justamente con la ley de estructura. Sí. Me ha pasado que no sé si aquí o con vosotros me desconecté como 10-15 minutos, o sea que estoy un poco ahí con ese paréntesis medio perdidillo, pero bueno, como entiendo que si estáis grabando y los demás han seguido todo el hilo, pues ya luego veré No, la... pero pregunta nomás, de pronto a veces esas reiteraciones ayudan a entender mejor las cosas. Dale nomás. Ahí donde se perdió es cuando estabas hablando sobre todo de la concomitancia y las relaciones. Y lo último, cuando hablabas de poder revertir situaciones negativas, ¿no? En lo de Claro. las ondas diferentes.
pero me he perdido todo lo que estáis hablando ahora de diferenciación, de síntesis, de... Ah, bueno. A ver, entonces sintetizando para... ¿Sí? Entonces tenemos, decíamos que la diferenciación, el momento de diferenciación tiene que ver justamente con la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Porque justamente en esa dinámica interna, y que tiene que ver con la dinámica interna, ¿no? Dentro de los diferentes elementos compositivos, que también el primer momento tiene que ver con lo compositivo, y con la dinámica interna, donde justamente en esa dinámica interna vamos superando las cosas viejas que están en nosotros para ir avanzando, ¿sí? Entonces, aquello que nos sirve del pasado en nuestro proceso, en el proceso que estamos, porque hay cosas que nos sirven para un proceso y cosas que no nos sirven, que nos sirven para otro proceso, ¿se entiende? ¿Se entiende? O sea, a lo mejor si yo era muy tímido, debo ser más como avesado, más lanzado, ¿no? O por otro lado, si soy demasiado lanzado, debería tal vez ser un poco más meditativo. Entonces yo creo que cada uno depende del proceso en el cual estamos desarrollando, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que nos sirve y aquello que no? Entonces, de acuerdo a eso, se va dando la dinámica interna de los diferentes elementos compositivos de nuestro momento, ¿sí? Eso. Entonces tenemos la diferenciación, que tiene que ver también con la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Tenemos la complementación, que tiene que ver con la ley de concomitancia, cómo están establecidas esas relaciones internas en la estructura, y que esa estructura también está conectada con un ámbito mayor, un ámbito menor y un ámbito medio. Esas relaciones, y cómo vamos interconectando todo en esa interconexión estructural, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la ley de concomitancia. Y la síntesis con lo procesal y con la ley de ciclo. También están relacionadas con las máquinas, si es que les interesa, ¿no? A su vez tenemos lo compositivo con el enneagrama, lo relacional con el árbol y lo procesal con la rueda o el horóscopo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera se establecen las relaciones y con el método. El método, las leyes universales y las máquinas. ¿Sí? Bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Sí, O sea, está sí. bien todo lo que tú señalas y las relaciones que haces, pero si una persona quisiera entender dónde ubicarse para poder entender, o sea, tener una comprensión, Ya. porque tú hablas de proceso y ahí cuando hablas de proceso, señalas la diferenciación, la complementación y la síntesis. Pero además de eso, ahí entran las leyes, ¿no? Pero entonces, ¿para qué usamos el método? Muy bien. Muy buena pregunta, porque eso es justamente lo que nos interesa en este momento, entender y para qué me sirve el método. Primero, por un lado, para entender que todo proceso evolutivo sigue estos momentos. O sea, entender que el proceso tiene que haber un momento de diferenciación, un momento de complementación y una síntesis. ¿Sí? De no saltarse ninguno de estos momentos. Si no hay una diferenciación, no podemos complementarlos. Entonces, aquellas cosas que uno dice, de esas diferencias, fíjese en el proceso el proceso evolutivo individual, ¿no? De los seres humanos. Uno primero nace, ¿sí? Hay una necesidad de identidad y de diferenciarse del resto. Entonces, ahí se va formando el yo. El yo es un momento del proceso en el cual necesita diferenciarse el yo del tú y del nosotros y del sí. Ese momento es importante, que nos da identidad, que da cohesión también al psiquismo. Luego
nos complementamos y nos relacionamos entre nosotros para lograr una síntesis como humanidad. Eso sería como en síntesis un proceso, digamos, sano en todo, de que exista una diferenciación, una complementación y una síntesis. Primera Claro. situación. Pero para terminar un proceso, porque delante dijiste que si no se terminaba el proceso o no se cerraba, había repetición, y eso me quedó como dando vuelta en la cabeza. ¿Cómo sería eso así en chileno, en concreto? O sea, en un Bueno, actitud, en ya, una situación. bueno, en chileno, en ecuatoriano, en mexicano, en Ya, argentino, ok, significa no volver a repetir, no volver a pasar 2 veces por la misma situación sufriente que vamos pasando, ¿sí? O sea, es como las relaciones que establecemos de pareja. Mientras uno no logra resolver una situación de pareja, la siguiente pareja llegará al mismo momento en que no logra pasar, ¿sí? Entonces hay que entender también que en todo proceso existe un primer momento de diferenciación y que para que la relación vaya mejorando, tiene que haber una concomitancia, tiene que haber un asunto de complementación, de lograr complementarse, para luego sintetizarse ya en una relación ya mucho más, para otra cosa, para empezar una nueva diferenciación, ¿sí? Porque siempre seguimos con ese ritmo, ¿no? Entonces llegamos a un momento en que nos complementamos, nos sintetizamos, pero tiene que haber para que pueda seguir una nueva diferenciación, que son las nuevas dificultades que tenemos. Después ya vienen los hijos, por ejemplo, en una relación de pareja, por decir algo, ¿no? Vienen los hijos, que nuevamente hay una nueva diferenciación, y así en los procesos. Entonces, primero entender eso, entender que todo proceso evolutivo sigue una diferenciación, una complementación y una síntesis. Eso primerito. Luego, para hacer una planificación, tenemos un primer momento que tenemos que entender que es un momento de diferenciación y que debe existir esa diferenciación, que es importante. Para luego, los diferentes elementos que intervienen en ese proceso que logren complementarse y luego sintetizarse. ¿Sí? Y para ello también hay que conocer los ritmos que van siguiendo cada cosa, ¿no? Eso, no sé. Juan Pablo estaba queriendo hacer una pregunta. Pablo. Dale, Pablo. Sí, hay como una pregunta y como un comentario. Al comienzo hablas tú de que no nos confundamos con el punto de vista o el punto de interés referido a otro punto. No me recuerdo cuál era el otro punto que tú dijiste que uno se podía confundir. O sea, una cosa es el punto de interés y otro es el punto de vista, ¿sí? El punto de vista es con relación a la perspectiva. Si es que es desde qué plano estamos mirando las cosas. Si lo planteamos desde un punto de vista procesal, desde un punto de vista relacional o desde un punto de vista compositivo, ¿sí? Eso con relación al punto de vista. Y el punto de interés tiene que ver con el ámbito en el cual nos estamos desarrollando. Si es desde un punto de interés, como les decía, estético, práctico, bueno, ¿sí? Desde el punto de vista procesal, relacional, ¿y cuál otro? Compositivo. Compositivo, relacional, procesal, ¿no? Compositivo tiene que ver con los elementos que intervienen en ese proceso o en esa dinámica. Eso es lo compositivo. Lo relacional es cómo están relacionados los diferentes elementos. Y la procesal es ya la dinámica puesta en proceso, ¿no? ¿Sí? Ya, y el otro, el comentario es, dentro del método, al aplicar el método y uno está teniendo manejo, no sé, dominio del desarrollo del método, cómo aplicarlo, ocurren errores ahí, nos ocurren errores, o sea,
cómo sería? Porque es como que si aplicáramos el método en nuestros procesos internos, en Ya. los procesos de relaciones humanas, Lo como que que todo andaría. lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, queremos todo de manera como tratar de encuadrarle, encajarle así como un corsé, ¿sí? Sin tomar en cuenta las dinámicas y los procesos propios que tienen que ver también con un ámbito mayor. Hay que tomar en cuenta los diferentes planos. Hay que tomar en cuenta que el plano mayor influye sobre el plano medio y el medio sobre el menor. Eso es indudable, eso no podemos eludir, ¿no? Entonces, cuando queremos ir en contra de la evolución de las cosas, es como querer saltarnos los planos. Entonces, muchas veces en una planificación, hacemos una planificación y queremos forzar los tiempos que tienen que ver con otras dinámicas de un plano superior. No sé si se entiende lo que estoy hablando. Sí, a Sí, ver, claro, por ejemplo, si no tomamos en cuenta en las visiones, por ejemplo, digamos, porque que me pareció interesante ayer que estábamos conversando con Dario y con otros amigos acerca, que fue por acá el Dario, fue interesante cuando se habló del proceso que pasó en Chile, que fue una sorpresa pensando que iba a ganar por lo de la asamblea Constituyente y eso, ¿no? El apruebo. Sí, el apruebo, justamente, que era algo como, para mí era evidente, pero justamente no logramos ver que había que esa dinámica que pasó en el 2019, que fue muy interesante, ¿sí? La pandemia produjo toda una situación desfavorable en ese sentido, ¿sí? Entonces, como no ver otras situaciones que están dentro de un ámbito mayor. Si tenemos una lectura adecuada, podríamos ver adecuadamente, digamos, ver las diferentes circunstancias y ver cómo influye el ámbito mayor sobre cada uno, para poder direccionar de la mejor manera, ¿no? Todo aquello que queramos. Marcelo, como ¿Sí? tú has nombrado que no es nada de forzar. Si, por ejemplo, uno me planifico algo a lo largo de un año, es tener en cuenta un tiempo para los elementos que intervienen en la diferenciación, otro tiempo de complementación y otro tiempo de síntesis en ese año. Pero que a la vez, por ejemplo, en un trimestre se me puede dar lo mismo, diferenciación, complementación y síntesis, mientras camino a hacer ese proyecto grande. Así es. A ver, digamos que tienes un proyecto para un año. En ese proyecto que uno tiene para un año, tienes un primer proceso, una primera cuaterna que tiene que ver con la diferenciación, ¿sí? Y en esa primera cuaterna de diferenciación, uno empieza a hacer testeos. Esos testeos que uno va haciendo le permiten ver si la planificación que estoy yo llevando para un año es acorde o sea, está bien puesto los tiempos. No sé si se entiende, ¿sí? O sea, si uno se plantea algo así para un año adelante, pero en realidad ese proceso de un año, a lo mejor no se necesita un año, sino es necesario 5 años. Entonces estoy planteando mal los tiempos. Entonces, querer forzar el proceso de algo que evolutivamente se dé a menos que queramos un proceso transmutativo. Y ahí tiene que ver con elevar nuestro nivel de conciencia, ¿no? ¿Sí? Porque para dar un proceso transmutativo donde se aceleran los procesos mucho más, necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia, inevitablemente. Qué bien. Por eso tenemos justamente en la primera cuaterna todo el tema del testeo y las pruebas que vamos haciendo para ver si es que aquello que queremos lograr se lo puede hacer en un año. Claro, y da tiempo a ver qué otros elementos aparecen que van a dificultar. Así es, así o es, que, así es. o los elementos que aparezcan, estar atento para ver lo que favorece a que ese proceso sea más Claro, rápido. claro. A lo mejor Pero- lo que nos estamos planteando para un año lo podemos hacer en 3 meses,
Entonces ajustamos todos los tiempos y lo hacemos en 3 meses. ¿Sí? También puede pasar eso, ¿no? Bueno. Gracias. O sea que el tiempo es una cuestión vital porque quizás muchos proyectos fracasan justamente porque el tiempo no fue el correcto. ¿Y cómo saber cuál es el tiempo que es Justamente correcto? con las diferentes pruebas y testeos que vamos haciendo. Con las diferentes pruebas y testeos que vamos haciendo, nos podemos dar cuenta si las condiciones son adecuadas para lograr todo el proceso, ¿no? ¿Sí? Serían indicadores. Claro, tenemos que tener indicadores y ver si esos indicadores se van dando en los plazos que que preveemos, ¿no? Y si no, habría que ajustar nuestro proyecto para que sea viable. ¿Sí? No es simple, no es nada simple. No es nada simple porque no podemos ver todos los elementos, porque al saber que todo está interconectado, es difícil poder percibir a veces ciertos elementos, pero también me parece que también es una práctica de cada vez ir siendo más inteligentes, ¿sí? Y poder ir tratando de prever de mejor manera los ritmos y ciclos, ¿sí? Entonces es un proceso de aprendizaje. Marce, ¿y habrá alguna plantilla? Porque me imagino que cuando a la hora de poder definir el plan o el proyecto, hay que considerar los planos, ¿ya? Los planos por un lado, por otro lado el punto de vista, por otro lado el punto de interés, por otro lado en las leyes, por otro lado la cosa procesal, o sea, Claro. son hartos Ajá. elementos. El tema, por un lado, está también tratar de incorporarlos en nosotros ello, ¿no? Como datos, así tenemos las leyes universales, sino como lograr entenderlos profundamente. Me parece que es mucho más que una plantilla, que bueno, también, sí, desde el punto de vista operativo es bueno tener una plantilla organizadita, bien hechita la plantilla, con todos los elementos, pero también es importante e interesante que logramos integrar y entender y ir ganando cada vez más en una visión procesal. Yo creo que ese es uno de los grandes regalos que nos dio el negro con todas estas herramientas que nos ha brindado y que trató de que entendamos de diferentes formas todo el tiempo y todavía no logramos entenderlas, ¿sí? Pero en la medida en que cada situación que vamos viviendo, tratar de ir viendo e ir incorporando esa mirada procesal, ¿sí? Todavía tenemos una mirada muy lineal. Siempre estamos pensando como en causa y efecto, toda esa visión lineal, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza... ¿Cómo? Por eso estamos en el intento. Yo por lo menos estoy en el intento. Claro, pero justamente es importante estar en el intento, en ese intento de ir viendo cada vez y tener más ejemplos en nuestra vida de esa diferenciación, esa complementación y esa síntesis. Por ejemplo, cuando uno hace una retrospectiva de nuestra vida y vemos aquello que sentimos que en lo que hemos avanzado, nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta que hubo un momento de diferenciación y hubo un momento de complementación y existe una síntesis. Entonces, si comenzamos a percibir la realidad de diferente manera, también va a ser cada vez más fácil. Por eso digo, no es fácil, porque hemos vivido, no sé, 30, 40, 50 años con una visión lineal de las cosas y cambiar a ver una forma estructural no es nada fácil, ¿sí? Pero si queremos que la humanidad despierte, yo creo que es importante ir cambiando esa forma, de una forma lineal a una forma estructural, ¿sí? Y a veces me sale y otras veces no me sale, y a veces lo intento, otras veces no lo entiendo, ¿sí? A veces me pierdo, a veces me encuentro. Entonces en eso estamos, creo que todos, ¿no? Y por eso me parece que es importante entender e incorporar en nuestras vidas
cada una de las herramientas. Y esta es una herramienta, no solamente, no es una herramienta técnica, no es una herramienta de planificación, es una herramienta que nos ayuda a entender la realidad de un modo diferente, o tratar de entender la realidad de un modo diferente. Es más bien funcional, ¿no? Sí. Tiene que ver más con la función, para sí, poder... funcional y vivencial, ¿no? Claro. Claro, desde el punto Tiene que ver técnico. con la experiencia, pero Así es una forma, ¿cómo debemos funcionar? En vez de ser causa-efecto, trabajar dentro de una estructura mental. Claro, ir ampliando, no es fácil, o ir estableciendo además diferentes relaciones de aquello que nos va pasando, de saber primero también en qué ando pensando. Y uno se da cuenta que en lo que anda pensando es en lo que se va encontrando con otros, o desencontrando también, ¿no? ¿Sí? Entonces los encuentros y desencuentros tienen que ver también con una forma mental. Entonces cambiar esa forma mental a una forma mental mucho más interconectada, ¿sí? Donde justamente esos momentos de inspiración tienen que ver con lo relacional. Porque uno se inspira cuando logra establecer algún tipo de relación. ¿Sí? Claro, hola, ¿cómo están? Y además es dinámico. Exacto. Es dinámico. Es dinámico. No es estático. Entonces, el método es estructural y dinámico, va cambiando. Así es. Y uno va cotejando los registros o las cosas que le van sucediendo y ahí va modificando. Así es. Así es un cambio en la forma que tenemos de ver las cosas, de analizarlas y de tratar de ampliar esa forma, esa visión. Como bien decía Isidro, cambiar de esa mirada de causa y efecto, que es la habitual en el sistema. Es normal eso, causa y efecto. Sí. También hay causa y efecto. Porque como todo está interrelacionado, también hay frente a una causa y un efecto. Pero no todo es causa y efecto. Habría que nacer de nuevo. No tanto. Por algo estamos vivos, diría yo, más que nacer de nuevo. Tenemos todavía vida, entonces mientras tengamos vida... Hacer un borrón y cuenta nueva. No sé si borrón y cuenta nueva, porque justamente también en esa superación de lo viejo por lo nuevo es tomar lo mejor de eso que tenemos de nuestro pasado. Hemos ganado en muchos elementos, muchas cosas que tenemos, que ya tenemos en nuestro... Sí, y tratar de saber aprovechar aquello que nos sirve. Y aquello que no, lo desechamos. ¿Sí? Ahora, Marce, ¿qué relación se puede establecer con lo tangible y lo intangible? Claro, lo tangible e intangible, claro, cuando uno hace un proyecto, lanza una planificación, y normalmente se hace así socialmente, son los objetivos, tan solo los objetivos tangibles, ¿no? Y nos olvidamos de los objetivos intangibles, que son tan o más importantes que los tangibles, porque es como voy registrando aquello que me va pasando. Entonces es importantísimo eso de ir cotejando en cada momento y en cada instante si ese proyecto en el cual estoy va avanzando en lo intangible. ¿Sí? ¿Sí, Dana? Sí, no, esto que decía Marina, entonces eso tendría que ver con lo que decías del ámbito mayor. ¿Cómo lo desarrollas o No, estás lo que decía preguntando? Marina recién de lo tangible y lo intangible, porque yo me quedé pensando en lo que decía Julie, y como que en lo que hablabas de la primera cuaterna, de hacer los testeos y eso, entonces me quedé pensando que, no sé si está bien la palabra fracaso, pero tiene que ver con el ámbito mayor, entonces, no sé si todo. O sea, a ver, todo tiene que ver con un ámbito mayor, eso es indudable, o sea, no podemos desatendernos del ámbito mayor. Cuando hablamos del ámbito mayor es de toda esa interconexión de esa red en su conjunto, ¿sí?
O sea, nosotros tenemos que estar claro que nosotros podemos influir de mejor manera sobre nuestro medio y sobre los elementos compositivos, ¿no? Pero sobre el ámbito mayor, tenemos un nivel de influencia, mínimo, pero tenemos. Entonces, más nos influencia el ámbito mayor que lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Es tomar en cuenta el ámbito mayor, ¿sí? O sea, en cualquier planificación, si no digamos, voy a hacer un ejemplo un poco burdo y simple para poder entender. Si yo quiero montar una empresa, tengo que conocer las leyes del país en el cual voy a desarrollar, tengo que entender cómo son las relaciones del mercado, de la empresa que ese es el ámbito mayor en ese caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual en toda la planificación que estamos haciendo. Vivimos en un sistema en donde nosotros somos poquitos, por ejemplo. Entonces tenemos que entender cómo es la situación que se está viviendo y qué nivel de influencia podemos generar si somos poquitos, que también influimos. No pensemos que no, pero en medida que vayamos creciendo y en medida que vamos estableciendo esa relación con otros seres humanos, lógicamente nuestra influencia será mayor, ¿sí? Y podremos incidir de mejor manera en el ámbito mayor, que sería la humanidad en este caso, ¿no? Entonces sí, de hecho el ámbito mayor influye y eso es indudable. Pero nuestra correspondencia en ese desarrollo es cómo voy elevando nuestro accionar y nuestra frecuencia para ir involucrando e ir haciendo que esa onda expansiva pueda revertir un fenómeno, ¿no? ¿Sí? Eso me hace acordar en un momento, hace mil años más uno, no sé si me escuchan. Sí, sí. Yo no entendía hace un montón de años, por eso digo 1000 años más uno, que era lo del cambio personal y social. Y si eso tenía que ver con los propios registros internos, ese acuerdo que uno puede llegar a sentir cuando hace una acción válida. Entonces, empecé a cotejar que en determinados momentos, por ejemplo, generalmente eran a fines de año, porque bueno, a fines de año uno cierra ciclos y no sé qué cosa, sentía como cierto vacío, como que todo lo que hacía me generaba vacío. Entonces, cuando capté eso, dije, no, entonces el año que viene ya no voy a sentir más esto. Quiero sentirme de otro modo. Y así lo fui haciendo, ¿no? Pero bueno, no sé si sirve como experiencia, pero por lo menos lo proyecté así. Sí, sí. Por ejemplo, aplicado al propósito, ¿no? Si uno planifica o quiere reforzar el propósito, con este método, evidentemente, sería la mejor forma de hacerlo. Así es. Es curioso, pero nosotros sabíamos acá, hicimos un retiro acerca del propósito y hicimos un enneagrama del propósito. Si quieren, luego les puedo compartir ese enneagrama, que es interesante y que también se puede enriquecer, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que esto de ver los elementos compositivos, las relaciones que existen entre ellos y poner en dinámica, no es algo rígido, ¿no? Es como algo que está en una dinámica y que se puede ir enriqueciendo y es importante ese enriquecimiento conjunto. Por ejemplo, fíjese en lo que pueden suceder las diferentes inteligencias individuales en un primer momento, van generando diferentes cosas
es un momento de diferenciación. Luego se complementan y el resultado de ello es mucho más inteligente que la suma de las inteligencias individuales. Entonces, creo que esto de ir generando las diferentes actividades e ir comprendiendo que toda dinámica evolutiva va de una diferenciación, una complementación y una síntesis. Y que no debemos pelearnos cuando estamos en diferenciación, que también es importante. Porque si no hay esa diferenciación, ¿cómo podemos complementarnos? Si no hay esa diversidad, ¿cómo podemos llegar a una unidad? ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos enriquecemos. Entonces es importante también entender que cada momento del proceso es importante y tratar de entenderlo, comprenderlo e ir en esa dinámica. No entrar en una dialéctica continua, ¿sí? Pero saber que también esas diferencias son lo que nos enriquece. Los diferentes modos de pensar nos enriquece a todos. Las diferentes Pablo, culturas nos enriquece a todos como humanidad. ¿Sí? Pablo estaba pidiendo la palabra. Sí. No, puse una manito de apoyo, digamos, me parece muy bueno lo que comentaba Marcelo. Bueno. La dialéctica es la hipótesis, la tesis y una síntesis superadora. Siempre la síntesis es superadora. Sí, bueno, esa visión hegeliana, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? Es una visión, es interesante, pero es una visión lineal, ¿no? Y justamente el gran paso y la genialidad y el gran paso que dio Silo es el tema de, frente a una tesis y una antítesis, la complementación, ¿sí? Porque de esa manera también se puede entender, cuando no se ve de manera lineal, se pueden entender cómo se dan los diversos fenómenos de modo concomitante. Porque la concomitancia está presente todo el tiempo, sino que no lo tomamos en cuenta. O sea, no prestamos atención. Tiene que ver con la prestación de atención. Claro, justamente. Y justamente tiene que ver con esa mirada diferenciadora que tenemos. Porque siempre estamos como cotejando bueno, malo. Sí, siempre estamos como en esa visión así, como bastante separada de las cosas, ¿no? Y nos es un poco difícil poder establecer las relaciones, ¿sí? Entonces, y tiene que ver con esa visión procesal de los acontecimientos. Yo recuerdo, era en el año 86, sí, en el 86. Yo era muy nuevito en el siloísmo, en el movimiento, y llegó una carta del negro donde hablaba de la caída del muro de Berlín que se dio años después. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que era todo se veía tan fuerte todo el tema de la derecha encabezada por los Estados Unidos y la izquierda por la Unión Soviética, como muy fuerte eso, y difícil poder ver que iba a caerse el muro de Berlín. Y resulta que a los pocos años se dio algo impensable, totalmente impensable en aquel momento. Porque justamente el negro tenía esa visión procesal de los asuntos, ¿no? ¿Sí? Y creo que nos dio las herramientas para que podamos todos acceder a eso, y nos falta todavía, ¿no? Nos falta mucho. Entonces yo creo que es un adiestramiento, ¿sí? Un adiestramiento de poder ir viendo las cosas de otro modo, tratar de ir viendo las diferentes relaciones, empezando por cosas pequeñas, con pequeños ejemplos de nuestra vida, de la situación en nuestras familias, de nuestros organismos, de nuestros parques, ver cómo hacer ese estudio, que me parece interesante, en los parques, por ejemplo, hacer un estudio del proceso de los parques, ¿sí? Y si es que realmente está en un proceso evolutivo o no, sin mentirnos, ¿no? Porque no podemos
pensar que el proceso necesariamente es evolutivo, digamos en un parque determinado, ¿no? No hablo del proceso general, porque me parece está muy bien, pero no siempre en los parques se da un proceso evolutivo. Entonces, ver justamente cuáles son las situaciones para revertir aquellas cosas negativas que se están dando, ¿no? Por ejemplo. A mí me parecería muy interesante, por ejemplo, que la convocatoria a este tema, a este taller, era como acercar el método a la propia experiencia. Entonces, sería muy interesante que alguien pudiera decir, no sé, cómo ve su proceso, aunque no tenga todos los datos. Muy bueno, sí, esa era un poco también la idea, ¿no? Que podamos hacer un cotejo con nuestra experiencia, ¿sí? Y que podamos ver cómo en nuestra experiencia, cómo cuando llegamos a complementar aquellas diferencias, ¿sí? Y cuando logramos, si en un momento logramos sintetizarlas, ¿y qué va pasando en nosotros? Cuando siento que eh, eh, el tema, por ejemplo, del fracaso, es importante tomarlo como parte del proceso, ¿sí? Porque no hay otra forma que avanzar si no es fracasando. La humanidad, en su desarrollo, ha tenido muchos fracasos, y es gracias a esos fracasos es como hemos salido adelante. Entonces, es parte del proceso. Entonces, también es importante ir viendo en nuestra vida e ir cotejando, e ir sacando en limpio para poder recordar y ver qué es lo que hicimos para lograr aquello que nos pasó. Primero, entender que ese proceso evolutivo tuvo que ver con esos 3 momentos, ¿sí? Que tuvo que ver primero con una diferenciación, luego con una complementación y luego con una síntesis. Y dentro de esa diferenciación, ¿cuáles son los elementos que constituían esas diferencias? Que es aquellos que logró complementar para una síntesis, ¿sí? Entonces, me parece muy bueno. Por ejemplo, Marcelo, ¿cómo podríamos hacer una valoración de un parque si va en dirección evolutiva o involutiva? ¿Qué elementos tendríamos que considerar? A ver, primero habría que ver todos los elementos que intervienen. Si esos elementos que en un primer momento estaban diferenciados, en un segundo momento están yendo hacia la complementación o están yendo cada vez más a la divergencia, ¿sí? Si los elementos compositivos que en un momento están diferenciados, cada vez más se van divergiendo más, eso no es evolutivo, eso va a ir a la destrucción. O si está muy confrontativo, aquello que es importante en un momento que haya sus diferencias, pero cuando están en choque, es difícil que de ahí puedan hacer algo nuevo, ¿no? Si hay acercamientos, si es que esos elementos que en su momento inicial estaban diferenciados, están acercándose, aunque sea un poquito, ¿no? En algún modo, podríamos decir que eso va evolutivamente. Y tomando en cuenta los tiempos que van llevando, podemos ya ir previendo cómo van a seguir los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo. Pero eso no lo hace una sola persona, ¿no? Ese es un tema de, si es del parque, lo hacen quienes están en el parque. Ver cuál es el punto de interés y de acuerdo al punto de interés, ir colocando los diferentes elementos que intervienen, ¿no? En el parque. ¿Sí? Marcelito, ¿cómo se Gracias. relaciona esto de los ciclos que forman parte de la síntesis con las rotas?
Es que justamente ahí tiene que ver con la dinámica y los procesos de la cual estaba preguntando Genoveva, sobre el tema de las rotas, ¿sí? Si bien puede ser rotas anuales, una rota anual que está dividida en 12 meses, 12 pasos, qué sé yo, condición, fusión, ¿sí? Cada uno de los diferentes 12 pasos que da en sus diferentes cuaternas. ¿Cómo? Esa es como la dinámica del proceso, ¿sí? De la dinámica del proceso de nuestro individuo. No sé si contesto tu pregunta, Margarita. Sí, gracias. Ah, perfecto. Bueno, ¿tenemos alguna otra inquietud, pregunta, comentario? ¿Sí? O también ver si alguien tiene como algún ejemplo en su vida de eso. Y bueno, yo les voy a dar un ejemplo en mi situación, de esos momentos de diferenciación, cómo se dio esa complementación y cómo yo estaba muy peleado estaba muy peleado con la Iglesia Católica, muy peleado con la Iglesia Católica, por por diversas situaciones que había vivido. Fui formado como muchos de nosotros, seguramente, en un lugar católico, eh, este, en un colegio católico, y vi muchas cosas contradictorias y me peleé mucho con ello, ¿no? Entonces entré en un primer momento de choque, de confrontación, y bueno, yo me decía ateo, me acuerdo en aquel momento. Yo pensaba que yo ya la tenía ya resuelto, ¿no? La Iglesia Católica, ¿sí? Cuando entré al movimiento, porque fue medio a la par, curiosamente, entré al movimiento, conocí el siloísmo y me fui a un primer retiro, y en ese retiro hacía las experiencias guiadas, y en todas las experiencias guiadas me aparecía una monja como la monja de la película esa, no sé si han visto, no he visto la película, pero he visto los afiches. Era, cuando yo la veo, y esa imagen de esa monja, de la monja, no sé, creo que es de la serie del Conjuro, no sé bien, pero bueno, me aparecía eso en todas las experiencias guiadas y no podía hacerla. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? Porque justamente había un cierto temor de aquello que aparentemente estaba resuelto, no estaba resuelto, ¿sí? Había todavía ese temor, y si estoy equivocado, y si realmente la Iglesia Católica es la verdadera y yo estoy equivocado. Entonces también, claro, estaba en esa situación de confrontación que me duró mucho tiempo, hasta que logré ir entendiendo que una cosa era la Iglesia Católica, cómo se manejó a nivel político y cómo fue haciendo lo que es válido en la creencia de la gente, ¿no? En el momento en que fui entendiendo que la Iglesia Católica lo que hizo fue un sincretismo de diferentes creencias que tenía la gente y que son válidas y que lo usó a su conveniencia. Y claro, yo cuando le veo a a mi madre, que es muy católica, eh, entiendo y lo veo desde diferente manera y puedo aportar en su proceso también, ¿no? Que ya no sea un tema sufriente y un tema de mea culpa, ¿no? ¿Sí? Entonces, lograr integrar eso y lograr reconciliar, ¿sí? Porque la reconciliación tiene que ver con eso. La reconciliación tiene que ver con aquellos elementos en en esa, en ese resentimiento de diferenciación, poder complementarse. Entonces, en esa reconciliación, lograr una síntesis que ahora es diferente. Ahora puedo ir a una iglesia y no tengo ningún lío.
No creo en sus... Sí, pero me conecto con lo mejor y ya. Eso fue algo que me llamó la atención, que fui a los años a una misa y era otra cosa. Se lo voy a entender que yo me había reconciliado con aquello. Y esta reconciliación tiene que ver justamente con la complementación. Y todo fenómeno de reconciliación tiene que ver con esa complementación para llegar a una síntesis. No sé si alguien quiere comentar algo, dar su experiencia, creo que ayuda a todos, sí, para entender al menos. Creo que hay que empezar primero por entender, luego comprender y luego integrarlo, ¿no? Cuando uno entiende, también está viendo los elementos compositivos. Luego en la comprensión se relacionan esos elementos, ¿sí? Para luego tener una real comprensión más profunda. Y en ese proceso que vos estás describiendo, entonces tiene que ver el punto de vista y el interés. Claro, sí, justamente. Tu punto de vista y tu interés. Claro, o sea, porque capaz que tiene el que ver... interés no... punto de vista también, ¿no? Para comprender ese fenómeno, si no, no podés avanzar. Así es, claro, es importante justamente, ¿no? ¿Cuál es mi interés? Estaba por un lado mi interés, estar bien y reconciliados, sentirme bien. Y el punto de vista tiene que ver con mi vida y con a mi alrededor y entender la creencia de mucha gente que tiene, ¿no? Hay mucha fe, mucha creencia sí, es como acercarme desde otra mirada, ¿no? Ya no desde la mirada juzgadora, ya no desde la mirada de que, no, sino más bien desde otra mirada. Porque es muy fuerte y queramos o no, está instalada en nosotros esas creencias de una u otra forma, ¿no? Y si no reconciliamos también con esos aspectos, es difícil poder estar bien. Muy bien. Bueno, se hizo un silencio. Arce, es acertado decir de que esos momentos de diferenciación, complementación y síntesis son momentos del pensar y eso viene innato, por decirlo así, en el equipo, en el psiquismo, ¿sí? Lo que pasa es que quizás no somos conscientes de eso y bueno, el método lo que plantea es como, o sea, caer en cuenta de eso, ¿sí? Y hacerlo consciente. Incluso esos momentos del pensar también están en todo lo que nos rodea, ¿sí? Por ejemplo, por decir en el lenguaje o la gramática, como se diga, por decir una palabra está compuesta por letras. Ahí tenemos la diferenciación. Al complementar esas letras, forman una palabra. Ahí vendría siendo la complementación. Y bueno, ¿cuál es la síntesis? Pues el significado de esa palabra. Por decir, si yo tomo un objeto, por decir una mesa, si yo la descompongo, tengo partes de madera. Si una mesa de madera, pues sí, las patas, sí. Entonces, cuando yo armo la mesa, ahí estoy complementando esas partes, ¿sí? Y cuando ya yo termino la mesa, viene siendo la síntesis, porque esa mesa cumple una función para colocar algo sobre su base y así. Así Y es. si miramos todo lo que nos rodea, están todos esos elementos, diferenciación, complementación y síntesis. Así es, ¿Sí? justamente. Perfecto tu ejemplo, Giancarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, y es un modo de ver también, ¿no? Desde el modo más simple, como el que
como bien nos lo graficó Giancarlo, a cuestiones más complejas, ¿no? Y claro, en esa mesa también podemos verlo. Si quiero construir una mesa que simplemente me sirva para apoyar y no sé qué objetos, la construyo con una buena madera y no sé qué. Ahora, si lo que quiero es algo más estético, entonces busco que sea estético, o si quiero que sea más liviana que la que tengo que buscar madera más liviana. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ir tomando en cuenta el punto de interés y el punto de vista que tengo frente a lo que voy haciendo. Perfecto. Y mire, por ejemplo, también la obra de Silo está montada sobre todos esos elementos. Así es. Nada más si leemos apuntes de psicología. De hecho, eh, en ciertas partes de este libro, el maestro Silo primero describe, por decir, detalladamente. Es como si fuera lo compositivo. Ajá. ¿Ya? Y dice, en resumen, entonces está trabajando la parte relacional. Y ya en síntesis, ¿sí? En síntesis, hay partes donde ustedes leen el libro y dice, en síntesis, entonces hace una comprensión de todo lo que ha explicado al detalle y en la parte relacional más atrás, ¿sí? Entonces, es increíble cómo maestro Silo desarrolla todo su obra teniendo en cuenta estos momentos del pensar, ¿no? Y lo aplica a toda su obra, ¿sí? Así es. ¿Ya? Justamente. Y si se fijan todo el proceso que tuvo desde que el negro largó, que curiosamente fue en el 62, cuando tenía 24 años. O sea, completando 2 rotas, ¿sí? O sea, los 24 años. Y lanzó todo un proyecto que iba desde el 62 a 12 años más al 74. Del 74 al 86. ¿Sí? Del 86 al... ¿aquí? 98. ¿Ah? 98. Al 98. Del 98 al 2010, que es cuando parte. Completando también sus rotas, ¿no? Y cada una de ellas tenía la primera rota, que era la de diferenciación, digamos, los primeros 12 años, donde empezó toda una cuestión de estudio y de investigación e ir viendo las cosas, todos los elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces estudió diferentes situaciones y estudiaron, ¿no? Y había todo un grupo de estudio y ahí apareció el grupo síntesis, que justamente la idea era eso, ¿no? Llegar a una síntesis de todo ese estudio, de todo ese proceso que se sintetiza justamente que a partir fíjese, en el 62, en el 69 se da la charla que son a los 7 años. Y curiosamente, en el proceso, el paso 7, es un paso crucial. Y es un paso que define el proceso. Entonces, a los 7 años, del 62 al 69, donde larga la arenga en Punta de Vacas, es un momento donde define el proceso, si es un proceso evolutivo, si es un proceso transmutativo, si es un proceso de involución. Entonces, todo lo hizo planificadamente y dentro de las diversas rotas que nos comentaba Margarita, ¿no? Justamente. ¿Y nosotros qué hemos hecho planificado? Que eso hay que preguntarnos justamente, ¿no? Sí, nosotros, ¿cómo vamos con esto? ¿Sí? Igual, Bueno, hemos hecho un camino que hemos ido buscando una complementación, porque escucha tanto rato, tanto tiempo, y no nos quedamos ahí con el tema de
nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morir. O sea, estamos en algo más que eso. Así es, así es. Claro, en esos procesos pueden haber procesos como intencionales, donde en un momento determinado llegamos a una intención, pero necesitamos justamente ser conscientes de ello para avanzar en nuestro proceso. Porque de una manera, digamos, natural también vamos desarrollando momentos de diferenciación, de complementación y de síntesis, ¿sí? Pero cuando ya entra la intención, esos procesos se pueden ir acelerando, ¿sí? Esa aceleración también es considerando el ámbito mayor, indudablemente, ¿sí? Porque si no, es ir contra la evolución de las cosas. A mí me resuena bastante esto de los ejemplos con la reconciliación, que seguramente muchos o todos nosotros hemos ido intentando, y eso personalmente ha sido parte de una intencionalidad mía, de una planificación también para ir a reconciliar con eso que está pendiente y la necesidad de ir integrando más la vida de uno. Así que me hacía mucho sentido esto del ejemplo que diste tú. Creo que resuena seguramente en varios más. Y algo que podemos seguir intencionando. Un punto aparte, otro punto es esto del número 7, en la ruta que tú nombraste a los 7 años, se me vino a la mente, en el árbol está la morada del desvío, que es un punto también bien crucial para ascender. Y referido al punto de interés, se me venía a la mente esto de la necesidad, que tiene que ver con la reconciliación, porque las reconciliaciones las he tenido, las he necesitado mucho. He tenido que despertar o conectar con esa necesidad profunda para dirigirme a aquello, y muchas veces, o otras veces, en el interés, como que en mi caso, en mi proceso, aparece como una cosa más intelectual, como un poco quizás la ambición entre medio, pero cuando la necesidad es clara y viene como del corazón, ahí se me despeja mucho más fácil el camino a lo que quiero intencionar. Así es, justamente. Sí, totalmente de acuerdo. Claro. Yo justamente no quería llevar esta charla a una cosa netamente intelectual, que puede ser interesante, pero creo que si lo llevamos como a lo más práctico de nuestra vida y a tratar de entender nuestra vida y ver cómo vamos mejorando en nuestro proceso interno, me parece mucho más rico, ¿no? Claro, por eso siempre hay un punto de inicio, es querer. Así es. Así es, así es. Marcelito, y cuando se da, por ejemplo, en la conciencia inspirada, y produce una experiencia trascendental o vital, se puede dar rápidamente en este tiempo-espacio cuando ocurre esta diferenciación, no por análisis intelectual ni por revisión, sino es simplemente darse cuenta, ¿no? Aparece esta imagen nueva en medio de lo viejo por inspiración, y uno puede pasar a complementación en esta conciencia inspirada porque uno comprende, ¿sí? Sin necesidad tampoco de estar buscando esas implicaciones y relaciones que se dan. Uno simplemente comprende. Claro. Y en este despertar, uno puede llegar a la síntesis, es decir, se puede dar estos ciclos de avance y de evolución. Claro, justamente en la conciencia inspirada, ese proceso se acelera mucho más, ¿no? O sea, ese momento de diferenciación, complementación,
se sintetiza como es mucho más rápido, ¿sí? Todo aquello, ¿no? Sí, sí, Katyu o Dani, no sé quién. Hola, soy Hola, Katiu. muy bien. Sí, yo quería aportar algo que me sucedió con respecto al tema, una cosa pequeñita acerca de mi proceso, como para ejemplificar de que estaba también en esta situación donde se repetía una y otra vez la misma historia. Y me di cuenta, gracias, digamos, a los talleres esto de las cartas T, que estaba empezando por división, perdón, por división. No se te escucha bien, Katyu. Ahora sí, Ahora sí, dale. estaba comenzando, digamos, o estaba poniendo mi atención desde el proceso, en el proceso de la rueda, desde la división, ¿ya? Y lo que sucedía es que estaba adelantada, estaba forzando un proceso, ¿ya? Y lo que tenía que hacer estaba, digamos, en fusión, donde está amalgamado lo bueno y lo malo en mi proceso. Todas mis contradicciones y todas mis cosas unitivas estaban fuertemente fusionadas. Y en ese momento lo que tenía que hacer era observarlas solamente, sin juzgar. Y lo que yo estaba haciendo, bueno, para dar después, digamos, como el paso a la división, donde se separa esta cosa que tiene que ver con precisamente lo viejo por lo nuevo, ¿no es cierto? Y de ahí generar esta complementación, ¿ya? Pero yo estaba haciendo división, estaba en esta división, ¿ya? Entonces cuando comprendí eso, lo que me sucedió es que empecé a poner toda mi energía, mi esfuerzo, en observar sin juzgar, solamente observar mi proceso de fusión, donde están pasando cosas, esta suerte así como de fusión de cosas unitivas y también contradictorias. ¿Ya? En ese momento... apagado la cámara. Bueno, ese es lo que yo rescato de ese proceso, ¿ya? Como que gracias a las cartas logré entender que estaba forzando un paso y lo que hice fue observar. Y luego de observar se produjo la división, el paso siguiente, para luego generar una síntesis de ese proceso. Muy bien, muy bien. No sé si se entiende. Bueno, sí, no sé, tal vez algunos no entiendan bien por el tema de que en la primera cuaterna, les pongo en contexto para que se vea un poquito mejor lo que decía Katiuska, en la primera cuaterna, sí que es una cuaterna de diferenciación, existen 4 momentos. El 1 es condición, que es como las condiciones de origen. La fusión es ver todos aquellos elementos que están fusionados, aquellas cosas que quiero cambiar en el proceso, con aquellas que, o sea, como los actos mecánicos e intencionados que está todo fusionado y un poco medio confuso. Esa es la fusión. Luego hay que dividir y separar, que tiene que ver todo esto con la diferenciación, para luego, sí, quedarnos con aquello que nos sirve en esta primera cuaterna. Entonces eso más o menos que era lo que estaba comentando Katyu, que que estaba empezando el proceso no en condición, sino en división, cuando debía ver cada uno de los diversos momentos anteriores. Es como lo que les decía, como que uno a veces no quiere ver la diferencia, porque lo que quiere es complementar, entonces quieres pasar rápidamente a complementación, pero sin lograr entender
las diferencias. Entonces, si no logramos entender las diferencias, es difícil que podamos complementar, ¿sí? Cuando uno quiere forzar cierto proceso, cuando uno quiere tratar de que el otro entienda lo que uno entiende, sin darse cuenta que hay su diferencia. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa también a muchos que uno dice, pero ¿cómo no logran? ¿Por qué no están aquí 500 personas? Deberían estar muchos más. Porque justamente están en otro momento. Eso. Marce, también quería o sea, comprendí como una experiencia reciente con el tema de la pandemia, que con todo eso, lo de la pandemia, pues, lo que se estaba planteando era como un momento de diferenciación, o sea, a mandar a la gente a distanciarse, a aislarse, a encerrarse, ¿sí? Era como de causar esa fragmentación, esa desintegración, ¿sí? Pero mira que nosotros pudimos adaptarnos crecientemente porque le apostamos a la complementación, cómo nos fuimos complementando, pues con los ámbitos virtuales, ¿sí? ¿Ya? Donde hacíamos intercambio, donde comprendíamos todo lo que estaba sucediendo, donde nos comunicábamos, donde de cierta manera, si bien estábamos distanciados geográficamente, pero sentíamos un acercamiento, o sea, de otra manera, ¿sí? O sea, por la vía virtual, que era algo nuevo para nosotros, ¿sí? Y bueno, fue enriquecedor para todos, ¿sí? Y mira que nos fuimos también generando nuevas habilidades por esa vía, aprendimos mucho, o sea, se generó algo nuevo en nosotros, ¿sí? ¿Ya? Entonces quería comentar esa experiencia y mira que también respecto a lo que dice Margarita de la conciencia inspirada, que eso también lo he experimentado, que cuando nos encontramos, bien sea virtualmente, bien sea presencialmente, ahí en esa complementación, al encontrarnos, lo que estamos en la misma frecuencia, por decirlo así, en el mismo sentir, en la misma sensibilidad, pues se dan como las condiciones para que surja la conciencia inspirada, ¿sí? Ya, eso es lo que he experimentado cuando, por decir, me encuentro con ustedes, ¿no? O me encuentro con todos los amigos y amigas que están en la misma sensibilidad. Así es. Y mientras más estemos como en esa sintonía, podemos producir cosas mucho más interesantes. Así es. Efectivamente. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Creo que vamos terminando ya. Ha sido una... ¿Sí? No sé si tienen algo que decir, algo que preguntar, algo que comentar. Bueno, entonces, si no tenemos más, quería agradecerles a todos. Muchas gracias por este espacio tan lindo, ¿sí? Muchas gracias, Eno, Margarita, por este espacio. Gracias a ti, Marcelo, muy linda charla y muy Gracias, buenos Marce. comentarios. Gracias, Gracias, Marcelito. Marcelo. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Marcelito. Gracias, Marcelo, y a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Paz, fuerza y alegría. Más fuerza y alegría. Gracias. Un abrazo grande, Marisol. Gracias también a ti. Bueno, Marcelo, una pregunta. Gracias. ¿Tendrás material que nos compartas de esta charla? bueno, está el video, porque fue un poco lo que fue surgiendo, ¿no? No estaba tan planificada tampoco esa charla, ¿no? O sea, un poco el tema. Te oigo muy bajito. A ver, ¿cómo dijiste? Que bueno, el material que hay es el video realmente, porque no, y bueno, no lo tenía nada como planificado exactamente, sino más bien se fue en la dinámica de lo que estamos conversando, ¿no?
Vale, Marcelo, Ok. hola, ¿cómo estás? Hola. Un saludito a todos. Dime, ¿este está grabado? ¿Fue grabado este Sí, video? sí, sí, ¿Sí? sí. Sí. Vale. ¿Y lo puedes compartir? ¿En qué? Claro, claro. Vale, Lo subo y mañana les comparto. ¿Sí? vale, Qué vale. ¿Por bueno. algún grupo? ¿Están en algún grupo? Perdón. A mí me llegó un convite al Ciprin aislado y entré. Y si Em, quieres que te lo mandemos, No veo. mira, hay un grupo de WhatsApp de este espacio que se llama Mirando al Futuro. Si quieres que te integremos a WhatsApp, déjanos tu número telefónico y con mucho gusto te agregamos al grupo de WhatsApp. Y por ese medio te podemos enviar el video. Vale, Genoveva, te lo envío a ti entonces, ¿sí? Sí, claro que sí. O lo Bueno, puedes dejar aquí en el chat y de aquí lo tomamos ¿está de acá? como Mira, prefieras. vale, vale, gracias. Vale, vale, muchas gracias. Si alguno más de los presentes quieren dejar sus datos para mandárselos el video, con mucho gusto se los hacemos llegar. Gracias, gracias. Genoveva. Sí, Gracias a ustedes por estar en esta charla. Gracias, gracias. también. Ahora lo dejo correr.